Bueno, ha llegado el momento de ver con un poquito más de profundidad el tipo de dato string, el tipo de dato cadena de caracteres, lo mismo, y un tipo de dato en el que podemos asignar cualquier palabra, nombre propio, nombre de ciudad, texto, cualquier cosa. Hasta página web o código HTML entero de una página web se puede meter en un tipo string. Cualquier cosa, un libro entero se puede meter en un tipo string, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que saber sobre los tipos de string? Podemos saberlo, debemos saber que se inicializan con la palabra reservada string, pero que también se pueden inicializar con la palabra reservada var o final, siempre y cuando el tipo de dato que pongas después vaya entre comillas. Debemos saber también que se puede inicializar con muchos tipos de comillas distintos, y os lo voy a enseñar. Para ello, volvemos a crear un nuevo proyecto. New project, nueva aplicación. Vamos a hacerlo aquí. Va a llamar strings. Y una vez que lo tengamos creado, que lo tengáis creado, vamos a jugar. Bueno, podemos inicializar una variable string, vaya, string 1 igual a 1. Con esta comilla simple, ¿vale? Podemos inicializar string 2 con las comillas que hay encima del 2. Y vendría a ser exactamente lo mismo. Pero además de inicializar strings que sean solo de una línea, podemos crear strings que sean multilínea, como los comentarios esos que añadíamos. ¿Cómo hacemos eso? String 3 igual a comilla triple, espacio, comilla triple. Y ahora... Y por supuesto, nuestro punto y coma. Y ahora podemos escribir aquí lo que queramos. 1, 2 y 3, ¿vale? Y ahí tenemos nuestro string multilínea. En este caso no podríamos hacerlo. Aquí nos daría un error, no podremos poner aquí 3. Fíjate, no sabe ni lo que estamos haciendo. Pero con ese método de la triple comilla simple podemos crear strings multilínea. Y por supuesto imprimirlo y ves que aparece. 3. Control S, control F5 y aquí lo tendríamos impreso, ¿no? 1, 2, 3 con su salto de línea. Vale, ¿qué más? ¿No? Hemos dicho que para definir un string podemos hacerlo a través de la palabra string o por ejemplo desde la palabra final. Esto sigue siendo un string multilínea, o la palabra var, o la palabra dynamic, o const, ¿no? Hay muchas maneras. No solo podemos definir, no solo tenemos la oportunidad de definir un string con string, sino que lo podemos hacer a través de todas esas palabras reservadas que tenemos. Vamos a ponerle final, por ejemplo. Luego, quiero que veamos algunos métodos que se suelen utilizar muchísimo. Este tipo de métodos realizan operaciones que nos ayudan a, por ejemplo, a convertir un número en un string, ¿no? Cuando tenemos un tipo de valor int, pero por algún motivo queremos convertirlo en cadena de texto para, por ejemplo, enviarlo o para imprimirlo o para añadirlo a un texto. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a verlo. Tenemos un int que se va a llamar 4 y que va a tener el valor 4 y que si imprimimos 4.runtimeType obtendremos en la consola un int, ¿vale? Venga, vamos a convertirlo en un string. ¿Cómo lo hacemos, no? Pues vamos a definir la variable final o string 4 string igual a 4, ¿vale? O sea, a 4, a la variable 4, porque vamos a convertirla punto to string. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué le estamos diciendo? Y los paréntesis. ¿Qué le estamos diciendo a Dart? Estamos diciendo, oye, cógeme 4, esto, y me lo convierte a un string y me lo guarda en la variable string. Y ahora vamos a ver cuál es el tipo de dato que tiene 4 string. Control
control S, control F5, string, efectivamente. Y además podemos imprimirla, print 4 string. 4, pero como tipo de texto, no como entero, ¿vale? Hay que aprender a ver la diferencia. Esta variable int no está cambiando su valor, ella sigue siendo 4. Lo que estamos es diciéndole que su valor convertido a cadena de texto nos lo asigne a nuestra nueva variable 4string. ToString. Otro método que quiero que veamos. Vamos a tener una variable double, peso, igual a 62. Imaginaos que tengo una báscula súper precisa y me dice todos los decimales. 43, 7, 8, 1. Toma, todo eso peso, ¿no? En kilos, como a 53, 78 decimales. Esto no deja de ser un double, pero podemos convertirlo también a string. ¿Cómo lo hacemos? String, peso string, punto, igual a peso, punto, otra vez, ToString, ¿vale? ToString no, en este caso ahora mismo no lo vamos a cambiar. Y podemos imprimir la variable. A ver, ¿qué tenemos ahí dentro de peso string, no? Peso string. Pues tenemos 62,53, no sé cuánto, ¿vale? Voy a comentar. Mira, los comentarios también sirven para cuando no queremos que se ejecute un código. Ahí lo tenemos, comentado. Ese código no se va a ejecutar. Y aprendemos algo nuevo. Vale. ¿Qué pasa si yo solo me quiero quedar con los dos primeros decimales? 62,53. Hay un método. Ahora no vamos a usar ToString. Vamos a utilizar ToString as fixed. Y dentro de paréntesis vamos a poner el número. Y dentro del paréntesis vamos a poner el número de decimales con el que nos queremos quedar. ¿Qué pasa ahora si ejecuto el código? 64,52. 62,54. Y además no aparecen estas 3 líneas de código, no se están ejecutando. Con lo cual, estamos haciendo ahí un redondeo con este otro método. Luego tenemos otros métodos que también son interesantes y que queremos y que quiero que veamos. Vamos a comentar este print para no tenerlo por ahí en mitad. Y vamos a definir otro string que va a ser poema. Poema. Y a ver, mientras lo escribo, ¿qué poema creamos? No. Poema no. Va a ser dicho. No se me viene ninguno. Y a mí, no, refrán. Y además a mí me gustan los refranes. Por ejemplo, en abril, aguas 1000. En abril, aguas 1000. Hay métodos que nos permiten, por ejemplo, identificar si uno de nuestro string contiene una palabra, porque estamos a lo mejor seleccionando un tipo de datos, estamos barriendo un montón de datos y queremos quedarnos con el que contiene la palabra. ¿Cómo hacemos eso? Con la función contains, por ejemplo. La función contains nos va a devolver una variable verdadero o falso. Si contiene, será verdadero, si no contiene, será falso. Vamos a ver si contiene. Print refrán punto contains y entre comillas la palabra aguas. A ver qué pasa. True, claro, contiene aguas, con lo cual nos quedamos con ella. Pero ¿y agua? También, porque agua forma parte de esta cadena de texto. Pero agua 2 probablemente, bueno, porque agua 2 no está y nos devuelve este false. Contains, ¿vale? También podemos hacer una cosa, y es que podemos utilizar otro método que lo que hace es que nos divide el string y se llama split. ¿Para qué utilizamos este método split, no?
para dividir nuestra cadena de caracteres. Y podemos dividir nuestra cadena de caracteres, por ejemplo, si tenemos un correo electrónico, para dividir y queremos quedarnos solo con la parte del dominio, por ejemplo, para quedarnos con ese dominio. Y lo vamos a ver como ejemplo. Mira, string email igual a contacto, entre comillas, porque es un string, contacto, arroba luisgarciamillán.es, por ejemplo, ¿no? Aquí lo tenemos. Vale, quiero hacer esa división, por ejemplo, entonces vamos a decir, ¿qué obtenemos cuando hacemos una división? Obtenemos un tipo de variable pues que es una lista compuesta de dos partes. No vamos a entrar todavía en eso, pero por ejemplo, si yo hago print email.split por el arroba e imprimimos, a ver qué nos aparece. Contacto y luisgarciamillán.es, ¿no? Aquí lo tenemos dividido. Por un lado tienes esto, por otro lado tienes esto. ¿Qué pasa si yo me quiero quedar? De todas maneras, esto lo veremos con mucha mayor profundidad, pero bueno, así vamos viendo código, ¿no? Que yo me quiero quedar solo con el dominio. Lo haríamos poniendo los corchetes y seleccionando la parte 1. Esta es la parte 0, esta es la parte 1. Todo esto lo veremos. Y al ejecutarlo, ya solo tengo el dominio. Con lo cual, podríamos hacer lo siguiente. El dominio de la dirección es luisgarciamillán.es. Ahí tenéis el dominio. Con el método split, que usaremos muchísimo y que veremos muchísimo. Más métodos. Volvemos a comentar este. Por ejemplo. Y tenemos starts with, por ejemplo, para ver si una cadena de texto empieza con unos caracteres o no. Por ejemplo, vamos directamente a imprimir a ver si es true o false. Empieza refrán con en. Vamos a verlo. Efectivamente, refrán empieza con en, pero no empieza con 1000. Efectivamente, falso. Y al igual que tenemos nuestro starts with, tenemos nuestro end. Es decir, print refrán punto ends with 1000. Y tendremos un true. Ahí está. También podemos averiguar cuál es la posición de una cadena de caracteres o de un carácter en concreto. ¿Qué utilizamos para eso? Utilizamos index of. Por ejemplo, dentro de email, ¿cuál es la posición de arroba? Email.index of arroba. Porque queremos saber cuál es su posición, porque a lo mejor queremos borrar toda la primera parte, ¿no? Pues ahí tendríamos que la posición es la 8. Vamos a comprobarlo. Cuando hablamos de posiciones en programación, siempre empezamos a contar por la posición 0. Es decir, la posición 0 tendríamos la C, en la 1 la O, la N, la 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos que el index de email es la posición 8 dentro de la cadena de caracteres. ¿Por qué podemos utilizar index of? Para extraer un texto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Para eso utilizamos substring. Por ejemplo, vamos a imprimir de email todo lo que está entre la posición 8, porque hemos visto que es el principio, y el final. Si no pusiéramos nada
nos extraería toda la cadena de caracteres que hay desde el 8 hasta el final, es decir, @luisgarciamillán.es. ¿Queremos ajustarlo a que solo nos dé el dominio? ¿Otra manera de obtener el dominio? Pues lo haríamos 8 más la posición siguiente, con lo cual ya tendríamos solo el dominio de ese email. ¿Que queremos solo hasta el punto? Pues podemos hacer que nos extraiga desde 8 más 1 a email.indexOf. Y nos extrae hasta la posición del punto, ¿no? Aquí estamos combinando métodos unos dentro de otros. Pero lo bonita que es la programación, ¿no? Luis García Millán. Y hemos quitado todo lo que era el .com, el .es. Ahí lo tenemos. Y bueno, acabamos de terminar esta parte sobre estas cadenas de caracteres, en las que la verdad que nos hemos metido en profundidad también a ver métodos, en las que hemos visto casuísticas. Y bueno, yo espero que os haya ayudado mucho a entender cómo funcionan las cadenas de caracteres y todo el potencial que tienen. Cuando empezamos a dominar métodos como split o indexOf o ends with o bueno, todos los muchos que hay, podemos sacarle mucho partido a caracteres, porque necesitaremos cortarlos, necesitaremos quedarnos solos con una parte, necesitaremos analizarlos o buscar, ¿no?, si contienen un tipo de cadena o si contienen un tipo de número para meterlo en un sitio u otro, ¿no? Al final, bueno, todo esto sí que lo iremos viendo, pero sí que es un buen comienzo y que empezáis a manejar esas funciones para, bueno, para acostumbrar al manejo de los strings. Nos vemos en la siguiente clase, en la que hablaremos de números enteros.